que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Los buenos días para Oscar Testa, nuestro especialista en temas judiciales. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Todo en orden. Bueno. ¿Está tranquilo? ¿No está preocupado? 3 fechas no son nada, ¿no? 3 fechas no solamente que no ganamos, sino que también perdemos, no metemos un gol, no, pero preocupado, no, ya. Es un descansito que se han tomado. Primero es fútbol, no es para volverse loco ni perder el sueño. No. Segundo, que ya hemos pasado un montón de veces por casos parecidos. Y aparte este campeonato de trazo largo, es un maratón. Lo que pasa es que ustedes meten de a 5, entonces se han agrandado como pan en el agua, pero no es la cuestión. Te ganamos 1-0 y te ganamos 5-3. Bueno, vamos a los temas judiciales. ¿Empezamos por retenciones? Empezamos con retenciones. Bien, la Cámara Federal de Córdoba ratificó la resolución que habíamos estado comentando la semana pasada aquí del doctor Ochoa, del juez federal de Río Cuarto, que había rechazado in limine la pretensión de las sociedades rurales de Río Cuarto, de Maquena y de Adelia María, tratando de obstaculizar por parte de la AFIP el cobro de las retenciones, entendiendo que al no haberse prorrogado la ley que los establecía, al rechazarse el presupuesto en la legislatura del año pasado, no correspondía el cobro de las retenciones. Es una situación similar a la que también estuvimos comentando aquí respecto del pedido de la Sociedad Rural Argentina, la Sociedad Rural de Jesús María, a que, digamos, está discutiéndose en el Juzgado Federal de Busto Fierro en Córdoba y que también tiene una serie de resoluciones pendientes de tomar por parte de la Cámara respecto de la recusación que el fiscal Aira Bedián planteó respecto de Busto Fierros. Esta resolución de la Cámara de Córdoba, la Cámara Federal, ratifica absolutamente el rechazo in limine que había establecido antes de ayer. Precisamente habíamos estado hablando de lo que se debe entender por rechazos in limine, es decir, rechazos sin entrar a considerar el fondo de la cuestión, porque existen elementos objetivos que invalidan la posibilidad de que prospere cualquier tipo de reclamo en el mismo sentido. Queda más evidente, Oscar, que estas acciones fueron más hechos políticos que judiciales, ¿no? Más decisiones del partido del campo militando contra el gobierno que una posibilidad concreta que judicialmente prosperara. Sí, sin duda que es así, pero de cualquier manera, digamos que acarrea un riesgo gigantesco, porque cualquiera podría tomar una resolución similar a la que tomó en su momento Busto Fierro y puede llegar a generar que el Estado deje de percibir una de las principales fuentes de financiamiento con que cuenta. Y en este momento, principalmente en función de la gravedad de la crisis económica que se está atravesando, la posibilidad de que se bloquee en el cobro de las retenciones puede llegar a ser tranquilamente una posibilidad de afectación absoluta de la gobernabilidad en el país. Digamos que no, el posible efecto que podría llegar a tener es inmenso, aunque evidentemente que es así, es decir, aparecen realmente como cuestiones judicializables de inquietudes políticas que apuntan precisamente a poner de resalto las debilidades del gobierno nacional en la materia, también derivada de la oposición, del bloqueo al presupuesto nacional que efectuó la oposición el año pasado. Esta es una consecuencia directa de eso. Quiero aclarar que está muy bien que el partido del campo tenga su ideología y la defienda. Obviamente que sí. Lo que está mal es que se digan representantes de un sector económico perjudicado y que no digan somos el partido del campo. Exactamente. Incluso también que este tipo de instituciones, tal cual han sido rechazados sus pretensiones, se arroguen una representación absoluta que no cuentan. Es decir, pueden llegar a esgrimir una representación segmentada de sus asociados o eventualmente de quienes, algunas personas que puntualmente pueden haber sido afectadas, pero no la representación global y absoluta, y que no todos también resultan afectados dentro del colectivo que representan, afectados de la misma manera, y esos son los argumentos por los cuales tanto el juez federal Ochoa como la Cámara Federal de Córdoba rechazaron las pretensiones de que se declarara la imposibilidad de la AFIP de obtener este tipo
tipo de tributos. Bueno, algo más habrá que ver, ¿no? Porque también está muy sesgado el tratamiento de la justicia federal dependiendo en qué juzgado caiga, ¿no? Sí, ninguna duda. Bueno, eso ya aparentemente, no hemos cansado hasta el hartazgo de hablar de lo que es Comodoro Pi. También en este caso concreto lo tenemos con uno de los juzgados federales de la ciudad de Córdoba. Y la verdad que hay que sacarse el sombrero con el juez Ochoa, porque más allá de que podamos tener aspectos reprochables en algunas causas que nos parecen que uno se sorprende por algunas cuestiones, lo que sí claramente no se deja presionar por los poderes instituidos, ¿no? En su momento se plantó contra el gobierno kirchnerista y estableció que un decreto de aumento del gas era inapropiado y lo hizo caer. Y ahora se planta contra las corporaciones del sector de la patronal del campo y dice, no, esto es una barbaridad. Sí, sin ninguna duda. Es decir, pone de manifiesto ampliamente que está resolviendo con absoluta imparcialidad y ajeno a cualquier tipo de presión institucional o mediática que se pueda llegar a establecer respecto de este tipo de presentaciones. Bueno, tiene una línea más respecto de otro caso. Sí, una última línea respecto de lo que fue hubo un caso en La Carlota de abuso sexual de una adolescente que tuvo el año pasado mucha difusión, incluso hasta difusión nacional, precisamente por lo escabroso de la situación, y que fue resuelto parcialmente ayer en un juicio abreviado. Se trataba de una niña que no había sido reconocida por su padre, que a los 13, 14 años decidió ella misma vincularse con su padre, lo buscó en su trabajo, precisamente un día del padre, restableció la relación, y a consecuencia de eso, ¿qué fue lo que obtuvo? Que el padre abusó de ella. Este sujeto lo hizo en numerosas ocasiones a lo largo de prácticamente un año. Esta chica en algún momento se lo comentó a un agente de la policía de la provincia, también de La Carlota, que es una persona en la cual buscó poner en conocimiento y que la auxiliara en la situación que estaba atravesando. ¿Y cuál fue la consecuencia? El policía también la abusó. En definitiva, esa situación llegó a juicio ayer con el padre acusado de abuso sexual con acceso carnal, calificado por su condición de progenitor, y a su vez por facilitación o promoción de la corrupción de menores de edad. La posibilidad de pena oscilaban entre los 10 y los 35 años de prisión. En un juicio abreviado se le dio una pena de 11 años, es decir, prácticamente el mínimo de la pena. Esto generó la reacción de parte del abogado querellante. También en el día de hoy hay unas manifestaciones de la abuela de la niña, ambos en el sentido de criticar ácidamente la resolución judicial que impuso esta pena, entendiendo que correspondía, en el caso de la abuela, una pena mucho más grande. Ellas especulan con 20 años de prisión, pero lo que me interesa remarcar es la posición del abogado de la parte querellante, es decir, el abogado de la familia de la nena, que plantea la necesidad de una reforma legislativa en el sentido de que en este tipo de cuestiones, por lo menos en algunas de ellas, en donde el daño causado a las personas es inmenso, se debería dar algún tipo de participación a la querella para discutir la posibilidad de celebrar el juicio en esos términos e incluso con la determinación del monto de la pena que eventualmente podría corresponder. El Código Procesal Penal los excluye absolutamente, deja la negociación de la calificación legal y el monto de la pena en manos de el abogado defensor y el fiscal. El tribunal, si existen las pruebas suficientes, debe admitirlo e imponer una pena no superior a la que pacten. Puede sí imponer una pena inferior. En este caso concreto, evidentemente que la pena impuesta no satisface a la parte querellante, no satisface a los familiares y evidentemente que es un caso más de todos los que hemos
tomado intervenciones en las cuales nos parece que la participación del querellante particular debería ser necesaria. Digamos que la querella estaría dispuesta a plantear la inconstitucionalidad del artículo que veda la participación de la querella en la determinación de la pena y en el arreglo del juicio abreviado, y realmente será una oportunidad sumamente interesante, pero a su vez también está en manos de la legislatura de la provincia la posibilidad de modificar el Código Procesal dándole participación, por lo menos en algunos casos concretos. Qué historia, ¿no? Realmente una historia tremenda. Una historia espantosa, terrible, sí. terrible. Más, hasta de un guión de ficción. Sin ninguna duda. Es más, se entera la madre a través de una publicación en Facebook que hace una persona que conoce de la situación y que no vive en La Carlota. A través de tercera persona llega a la madre de la nena lo que estaba ocurriendo, y precisamente recién cuando en ese momento habla con la criatura, allí ella le reconoce y les dice que no lo había contado antes. ¿Por qué? Porque tenía miedo de volver a perder a su padre. Fíjense las cosas terribles que encierra todo esto. Terrible realmente. Gracias, Oscar. Lo esperemos el martes. El martes estaremos nuevamente aquí.